Hola querida clase, tal como habíamos anunciado, voy a presentarles una unidad, la unidad 4, con la primera clase de esta unidad que es sobre predicación expositiva. La parte final de este curso, la unidad 4, que es la predicación bíblica. Hoy entonces vamos a ir al contenido de predicación expositiva, que era la segunda parte de la clase que íbamos a hacer en esa jornada presencial. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que tengamos todos acceso al mismo contenido y vamos al mismo tiempo. Cuando hablamos de predicación expositiva, estamos hablando de una de las formas de predicación que ha sido característica de la fe reformada desde sus inicios, desde el tiempo en que la iglesia, en la época medieval, los asistentes a los templos escuchaban homilías breves, normalmente, por lo tanto, temáticas, la exposición de un pensamiento, una idea de algún padre de la iglesia o una breve descripción de algún texto, pero incluso muchas veces en latín. Cambia esa perspectiva radicalmente con la Reforma, cuando los reformadores comienzan entonces a predicar la palabra de Dios en un idioma que el pueblo pudiese entender, en el lenguaje vernáculo, y por lo tanto exponiendo la escritura. La predicación expositiva, entonces, en mayor o menor medida, ha sido la característica de la fe reformada a lo largo de la historia. Ha habido periodos en que la iglesia se ha alejado de esta forma de predicación, básicamente por influencias externas, pero en sus orígenes la fe reformada siempre privilegió la predicación expositiva. Por la misma razón, la Quinta Iglesia de Santiago, así como sus iglesias hijas en general, han establecido la predicación expositiva como la preferencia a la hora de predicar la palabra del Señor. Afirmamos de esa forma entonces la supremacía de la exposición bíblica sobre otros métodos o estilos de predicación. Creemos que la predicación expositiva es la mejor manera de comunicar las verdades eternas de la palabra de Dios, lo que no significa que en ocasiones no se pueda predicar un sermón temático, no se pueda predicar un sermón textual, pero tal como comentábamos al comienzo, en alguna de las clases que mencionamos a Tim Keller, él dice, aún un sermón temático puede contener mini exposiciones de la palabra de Dios en cada uno de los textos que apoyan el tema que está siendo tratado. Cuando miramos un poco la historia de la iglesia local, vale decir, la iglesia presbiteriana chilena, al menos esa es la experiencia que tiene este pastor. En mis tiempos de niñez, adolescencia, juventud, solíamos escuchar un tipo de predicación más bien de carácter evangélica, una predicación evangélica. ¿Qué queremos decir con eso? Que las iglesias en general tenían una predicación basada en experiencias, testimonios, tenían una base doctrinal, pero eran preferentemente de tipo temáticos. Era muy común el uso de libros de bosquejos de sermones, libros de ilustraciones, y por lo tanto yo no diría que había un sello característico de predicación reformada, de predicación expositiva en la generalidad de las iglesias presbiterianas del país. Hubo en relación con eso un cambio muy significativo con la llegada del pastor Roster López. Él llegó el año 2000 a la iglesia presbiteriana Cristo mi Pastor en Las Condes, pero muchos tuvimos la oportunidad de escuchar sus sermones tanto en reuniones de jóvenes, en reuniones presbiteriales, en algunos cultos unidos, y empezamos a ver un estilo de predicación completamente diferente o claramente distintivo en relación a una predicación de naturaleza expositiva. Por lo tanto, notamos que había un cambio en el estilo temático o en el estilo textual o en el sermón de naturaleza testimonial, para que se presentara la escritura, la lectura de un texto
con la explicación, la ilustración, la aplicación con un tema determinado extraído de esa perícopa o de ese texto en particular. Luego, con la llegada de los estudiantes a nuestro seminario o la partida de algunos candidatos al ministerio a estudiar en seminarios de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, pudimos ver entonces un cambio en la forma de predicación y surgen entonces nuevos referentes, además de aquel pastor que inicialmente conocimos en la predicación expositiva. Vamos entonces a tratar de definir qué es predicación expositiva. Si estuviéramos en la clase presencial, yo les habría preguntado en este momento qué entiende cada uno por predicación expositiva. Les doy algunos segundos para que piensen. ¿Qué es definición? ¿Qué es predicación expositiva? Perdón. Vamos a partir por señalar lo que no es la predicación expositiva. La predicación expositiva no es un comentario oral del texto bíblico explicando versículo por versículo. Para que haya un sermón expositivo es fundamental la existencia, entre otras, de la aplicación. No es solamente explicar lo que dice, sino que, como hemos ya dicho, si yo entiendo el significado, debo hacerme preguntas en relación a ese texto y esperarme, especialmente cómo me desafía, qué dice a mi vida, qué debo hacer con relación a lo que ahí nos es dicho. No es un comentario de palabra por palabra ni versículo por versículo sin unidad, bosquejo o dirección dominante. Vale decir, eso sería lo más cercano a un análisis exegético. El análisis exegético es una etapa primaria, como lo vimos en la clase pasada, del estudio del sermón, donde yo voy a los textos originales o voy a las distintas traducciones para saber el significado exacto de cada palabra, de cada nexo gramatical, de cada verbo, cómo está descrito, pero si no hay una unidad o un bosquejo o una dirección dominante, no es predicación expositiva. Tampoco son comentarios erráticos ni declaraciones causales acerca de un pasaje. Al revés, sin el trasfondo de una exégesis exhaustiva y un orden lógico. Vale decir, una persona podría decir, voy a prescindir completamente de la exégesis, de la hermenéutica de este texto, y voy a simplemente a comentar lo que a mí me dice, lo que a mí me parece que transmite este texto. Eso tampoco es predicación expositiva. Por un lado, no es pura exégesis, independientemente de cuán erudita sea, si falta un tema, una tesis, un bosquejo o un desarrollo. Un sermón, vamos a hablar después de las partes características de un sermón, tanto en la predicación tradicional como en la predicación contemporánea, pero un sermón tiene una estructura, tiene al menos una introducción, un cuerpo y una conclusión con aplicaciones del mensaje. Por lo tanto, no es predicación expositiva si es solo exégesis. Tampoco es un mero bosquejo estructural de un pasaje con varios comentarios de apoyo, pero sin otros elementos retóricos y homiléticos. Vale decir, yo podría ahora hacer la exégesis, hacer una estructura de ese texto, pero si éste no cuenta con elementos propios de la retórica, que son los énfasis, las pausas, los desafíos, las preguntas retóricas, que no necesariamente tienen que estar en cada predicación, pero son parte de la retórica. La prosodia, la entonación de la voz y los desafíos propios entonces de el que está exponiendo y llamando al auditorio, al oyente a una respuesta. No es entonces solamente decir ahora, tiene exégesis, tiene un bosquejo estructural, ya es predicación expositiva, no necesariamente. No es una homilía temática que utiliza algunas secciones del pasaje, pero que omite la discusión de otras partes de igual importancia. Si yo voy a predicar expositivamente, debo tomar todo el pasaje y exponerlo cada parte de él. No deberíamos seleccionar o saltarse partes,
Si ha de ser expositiva, entonces cada parte del pasaje tiene importancia. La forma en que yo estructure, la forma en que lo presente puede cambiar, pero se debe predicar la integridad de todo el texto. ¿Qué es predicación expositiva entonces? Partamos entonces ahora, o sigamos más bien, con algunas definiciones tomadas de algunos de los textos que están en la bibliografía que fue recomendada de nuestro curso. Para el pastor Hernández Díaz López, que es uno de los mejores pastores, predicadores, perdón, de Brasil, de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, autor de muchos libros sobre predicación y tiene prácticamente ya comentarios homiléticos de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis. Para él, predicación expositiva es ante todo predicación bíblica. No es predicar sobre la Biblia, sino predicar la Biblia. Las palabras dichas por el Señor son el alfa y omega de la predicación expositiva. Esta comienza y termina en la Biblia y todo lo que se expone tiene origen en la Biblia. En otras palabras, la predicación expositiva es la predicación centrada en la Biblia. Para Andrés Blackwood, él cree que el sermón expositivo es diferente del textual. Sermón textual es una predicación sobre 1, 2 o máximo 3 versículos. Por eso se refiere a textos. Entonces difiere principalmente en lo que se refiere al tamaño. Según él, este sermón tiene como fundamento textos con más de 3 o 4 versículos. O sea, si tiene 3 o más, ya es predicación expositiva. Si tiene una cantidad menor, es textual. Según esta definición, la diferencia básica entre el sermón textual y el expositivo es la extensión del texto bíblico y también el hecho de que el expositivo se aferra más al estudio del texto fundamental. En el sermón expositivo, el tema, las divisiones y el material del sermón son extraídos del texto. Vamos a ver más adelante que para quienes defienden el estilo de predicación expositiva, aún un sermón textual debe ser expositivo. Para Haddon Robinson, él define predicación expositiva como la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego, a través de éste, a sus oyentes. Juan Calvino predicaba expositivamente libro por libro de la Biblia, pero entendía la predicación como una explicación de la Escritura, es decir, él no iba haciendo exégesis delante de la congregación. Explicó el texto buscando su significado natural, auténtico y bíblico. La predicación no solo es la explicación de la Escritura, sino la aplicación de la misma. Así como Calvino explicó la Escritura palabra por palabra, asimismo aplicó la Escritura oración por oración a la vida y la experiencia de su congregación. El doctor Martin Lloyd-Jones, David Martin Lloyd-Jones, dice: la verdadera predicación expositiva es predicación doctrinal, es predicación que se ocupa de las verdades específicas de Dios para el hombre. Y continúa diciendo: el predicador expositivo no es uno que enseña sus estudios a otros, es un embajador y un mensajero que presenta de forma autorizada la palabra de Dios a los hombres. Tal predicación presenta un texto y entonces, considerándolo en todo momento, surge una deducción, un argumento y una apelación, cuya totalidad compone un mensaje que lleva la autoridad de la Escritura misma. Según ese entendimiento, la ejecución leal del oficio de la enseñanza requiere que el predicador sea capaz de decir con Pablo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo. Hay un autor que se llama Gary Boyce que ha resumido esta definición en la siguiente forma. En resumen, la predicación expositiva demanda que, mediante el análisis cuidadoso de cada texto dentro de su contexto inmediato y el medio ambiente al cual pertenece el libro,
se utilice todo el poder de la erudición exegética y teológica moderna en nuestro tratamiento de la Biblia. El objetivo no es que el predicador pueda exhibir toda su erudición en el púlpito, más bien es que pueda hablar fielmente en base a conocimientos sólidos de su texto y se suba al púlpito, al menos como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pido disculpas ahí por el dictado que me pone comillas en vez de poner la comilla. Bien, el último paso del predicador es el más crucial y el más peligroso de todos. Es, después de haber hecho el estudio, de haber hecho la hermenéutica, la exégesis completa del texto, de haberlo analizado en su contexto, de haber visto el contexto del pasaje del libro, de la Biblia, de la teología, del contexto histórico, teológico, es relatar el mensaje bíblico de manera fiel y relevante a la vida moderna. En este punto debe entrar en juego toda su capacidad como artífice. Debemos saber que la exposición fiel de un texto no produce por sí misma un sermón efectivo. Sin embargo, también es necesario que se nos advierta que no se debe sacrificar la fidelidad al texto debido a que lo que presumimos sea algo relevante. Recuerdo que en algunas de las clases de homilética, algún profesor nos comentó que habían predicadores que encontraban una ilustración fantástica y luego tomaban esa ilustración como base y buscaban un pasaje para poder usar esa ilustración. O bien, yo tengo una idea, un pensamiento teológico en mente y entonces busco un pasaje que afirme aquello para decirlo. Yo corro el riesgo de que incluso haya cierta coherencia, pero mi propósito debe ser, saliendo del texto, extraer sus aplicaciones y sus verdades eternas en cuanto a qué apelan a mi corazón y experiencia cristiana. Muchos predicadores modernos parecen dispuestos a realizar este sacrificio, produciendo como resultado sermones que son una mezcla de consejo moralista, inconclusas y algunas veces descabelladas opiniones, así como lo último en psicología. La predicación expositiva, al insistir en que el mensaje del sermón coincida con el tema del texto, llama de regreso al predicador a su verdadera tarea, la proclamación de la palabra de Dios en y a través de la Biblia, como parte diciendo el pastor Hernández Díaz López. Independientemente del estilo temático, textual o lectio continua, que esta lectio continua es la lectura sistemática, pasaje por pasaje, libro por libro de toda la Biblia, explicándola al oyente, la predicación puede tener carácter expositivo siempre y cuando tenga el compromiso de explicar el texto de la Escritura según su significado histórico, contextual e interpretativo, transmitiendo a los oyentes contemporáneos el claro mensaje de la palabra de Dios con una aplicación pertinente. Es perfectamente posible clasificar la predicación expositiva como predicación expositiva textual, predicación expositiva tópica o temática y predicación expositiva lectio-continua. Esto lo dice el pastor Díaz López en su libro Pregación Expositiva. ¿Cuál es el mínimo necesario entonces de una predicación expositiva? El mensaje toma como fuente únicamente la escritura. No se predica sobre himnos, sobre letras de poemas, sobre fragmentos de un comentario teológico. El mensaje es extraído de la Biblia mediante una exégesis cuidadosa. La preparación del mensaje interpreta correctamente la escritura en su sentido natural y en su contexto. El mensaje explica el significado que Dios procuró para la escritura para los oyentes originales. Es decir, cuando esa palabra fue escrita, tenía un propósito que tenía que ver con sus oyentes en su contexto y su momento histórico. Una vez comprendido ese significado original del texto, extraemos los principios o verdades que aplican a nuestro tiempo y contexto.
El mensaje primero impacta la vida del predicador, luego aplica a la vida de los oyentes. El mensaje aplica el significado del texto a las necesidades del oyente contemporáneo. ¿Por qué es necesaria la predicación expositiva? Una de las cosas que uno se da cuenta es que en nuestro tiempo hay algunas situaciones, algunos contextos, algunas iglesias, denominaciones, donde se viven situaciones verdaderamente complejas. Primero, el agotamiento y desánimo en muchos ministros, cuando las personas tienen que cada domingo pensar en qué tema voy a hablar, de qué voy a hablar a la congregación, y cuando esa persona se siente sin ideas, sin fuerza, ya está cansado, o simplemente hay desmotivación por su propio trabajo, entonces eso incidirá negativamente en su predicación. La predicación es positiva, especialmente cuando se predica en series. Hablamos ya del valor de las series de predicaciones. Por lo menos resta esa tarea de buscar el texto, de pensar en el texto. Yo ya tengo el texto. Ahora lo que tengo que hacer es estudiarlo y con la ayuda del Señor, en cada etapa de ese proceso, la exégesis, la organización homilética y luego la exposición en delante de la congregación, eh, entonces previene que el agotamiento y el desánimo incidan negativamente en esa predicación. Por otro lado, otro de los problemas actuales es el abandono del compromiso con la fe verdadera, lo que va de la mano con el abandono o el descuido de la vida de santidad. Muchas personas, predicadores incluso, pastores incluso, líderes de iglesia, luchan con la mundanalidad. No están conscientes de lo que significa vivir coram Deo, es decir, delante del rostro de Dios, de la faz de Dios cada día de su vida. Y por lo tanto, si durante la semana su tiempo ha sido ocupado en series de televisión, en ver fútbol, en reuniones sociales, en lectura de otros textos que no digo que no deban leerse, ya vamos a hablar de las fuentes que hay para las ilustraciones especialmente, pero si durante la semana se vive como si Dios no existiera, esa persona es más bien un impío que un auténtico discípulo de Cristo. Lo otro es el avance de la cultura posmoderna. Vivimos en un tiempo en que el pluralismo, el relativismo y el subjetivismo que caracterizan a nuestra cultura hacen que algunos predicadores se sientan tentados a predicar de una manera relativista, de una manera en la que ya no hay compromiso con las verdades eternas de la Escritura, sino más bien la intención de ser asimilados a la cultura y predicar sermones que no ofendan al auditorio. Y eso es gravísimo. Lo otro es salida de creyentes de iglesias sin compromiso con la Biblia. Hay muchos que están despertando a la necesidad de oír palabra de Dios. En nuestra propia iglesia hemos sabido de personas que han llegado justamente alentados por la perspectiva de oír predicación bíblica. Por lo tanto, es un problema actual claramente en muchas iglesias donde se dedican horas a la alabanza, horas a los testimonios, horas a las experiencias carismáticas y en algunas de ellas ni siquiera hay una exposición bíblica o ni siquiera una predicación. La lectura de la Biblia es apenas algo para intercalar un acto carismático con otro. Hay personas que ya cansadas de esa experiencia llegan a nuestras iglesias buscando predicación bíblica. También hay una suerte de analfabetismo bíblico. En el pasado se decía que las personas evangélicas eran muy conocedoras de la escritura. Yo lo oí muchas veces cuando me preguntaban, siendo un niño o un adolescente, a qué iglesia iba. Yo decía que era presbiteriano. El comentario muy común que la gente hacía: uy, los evangélicos saben tanto de Biblia. Lamentablemente eso parece que está quedando ya en carácter de mito, ¿no? Eso es historia. Lamentablemente muchas personas hoy día se han transformado en analfabetos bíblicos. Pueden disertar de muchos temas
incluso estar al día en actualidad política, en farándula, en cine, en deportes, pero de escritura conocen muy poco. Por lo tanto, su demanda de una predicación bíblica también es escasa. Si hay algo que estimula a los pastores a esforzarse en hacer una predicación fiel a la escritura, es una iglesia que demanda predicación bíblica. Pero si es una iglesia que no sabe nada de Biblia, probablemente va a demandar muy poco también de su predicador. Probablemente usted ha oído hablar de la Iglesia Bíblica Internacional. Cantamos muchas de las canciones de la IBI en nuestros cultos. Nuestro grupo de alabanza ha tomado excelentes temas que ellos interpretan en esa iglesia, pero ellos, además de tener una excelente orquesta, de tener excelentes cantantes, ellos han sabido dar a la predicación su lugar preeminente. La historia de esta iglesia que pasó en un tiempo relativamente breve, no sé si unos 10 o 20 años, pasó de ser una pequeña congregación ahí en Santo Domingo, en República Dominicana, a reunir alrededor de 2.200 miembros en 2 cultos cada domingo. 2.200 personas en un lapso entre 10 y 20 años, no recuerdo bien exactamente cuánto. Ahora, la clave ha sido predicación bíblica, predicación expositiva y un compromiso con la sana doctrina y la centralidad de la palabra en el culto. El pastor Miguel Núñez, junto con Sugiel Michelén, han sido artífice de este desarrollo extraordinario de las iglesias que ellos pastorean, con base fundamentalmente en el estilo de predicación. Junto con Sugiel Michelén, Miguel Núñez es uno de los conductores del despertar de la teología reformada en América Latina, confirmó Jeremy Mix. Ellos dicen son como Calvino y Lutero, no son iguales, pero tienen una estatura significativa en la mente de muchos pastores del campo reformado y que tienen entre 30 y 50 años. Es decir, estos pastores están siendo referentes para pastores jóvenes. Mix dirige el ministerio Charles Simeon Trust, que en 2023 realizará 39 talleres presenciales en español sobre predicación expositiva. O sea, en este año ya se han realizado por esta organización 39 talleres presenciales en español sobre predicación expositiva. Es gente que está convencida del valor de este estilo de predicación. La apasionada predicación de Núñez, su estudio profundo y relevante de las escrituras, su influencia en la esfera pública, él es médico cirujano, y su compromiso con la unidad y el crecimiento saludable de la iglesia dejarán una huella duradera en la iglesia latinoamericana, dijo el director ejecutivo de Coalición por el Evangelio, Fabio Rossi. Él añade, comillas, la gente venía a oír predicación bíblica y volvía al domingo siguiente trayendo a sus amigos. Esto no lo hace la persona, no lo hace eh, el entorno arquitectónico del templo, lo hace fundamentalmente la predicación, la palabra de Dios. 4 problemas claves que enfrenta la iglesia en el presente, que son, según algunos autores, los problemas más graves que enfrenta la iglesia evangélica hoy en el mundo. Primero, la influencia de la enseñanza carismática y mística. Así como la iglesia del Pastor Núñez reúne hoy día a 2.200 miembros, hay mega iglesias en el mundo que no reúnen 2.000 miembros, reúnen 100.000 miembros. Y va la gente a vivir experiencias carismáticas. El pastor Ricardo Agreste en un domingo recién pasado decía que oyó decir a una persona que se declaraba atea que un amigo lo había invitado a su iglesia. Y dijo ese amigo, esa persona, y voy a volver el próximo domingo porque tienen una orquesta fantástica, tocan una música excelente y además fueron muy cariñosos, muy amistosos conmigo. Voy a volver el próximo domingo. El pastor acá, Ricardo decía, y eso es terrible, hermanos.
terrible. Dios nos libre de algún día impactar a la comunidad por el carácter amistoso de la iglesia y la excelencia de su grupo de música. Gracias a Dios tenemos un grupo excelente. En segundo lugar, el otro peligro es, o problema grave de la iglesia del presente, es la influencia del liberalismo o la negación de la infalibilidad de las Sagradas Escrituras. Cuando se comienza a tratar a la Biblia como una colección de mitos, a los milagros como mitos, a la palabra de Dios como un libro humano, religioso, provechoso para la comunión con Dios, entonces la iglesia ha perdido una de las principales batallas, que es justamente con la fidelidad a las Sagradas Escrituras. Y lo que tenemos ahí son líderes humanistas, pintados de religiosidad, predicando sermones eh, de carácter antropocéntricos y de naturaleza motivacional. Por otro lado, lo opuesto, la influencia de la ortodoxia muerta. Cuando hay pastores que son de aquellos que comentábamos, que tienen el sermón del domingo pasado, tienen una capacidad de oratoria relativamente buena para predicar arqueología bíblica, para predicar doctrina, pero seca, fría, sin aplicación, sin responder las preguntas que la gente se está haciendo. Ahí hablamos de ortodoxia muerta. Para eso una persona mejor compra un libro de teología y lo lee. Y la superficialidad en el púlpito. Quizás usted ha tenido la ocasión de oír a algunos predicadores que bromean, dan anécdotas, cuentan chistes, hablan de experiencias, entretienen al auditorio. Y de vez en cuando introducen algún concepto teológico. Eso es un problema grave en la iglesia evangélica del presente. Estos factores son agravados por algunos de los siguientes énfasis. Primero, poco énfasis dado por los seminarios a la predicación expositiva. Es decir, si las instituciones formadoras de pastores no están enfatizando la predicación expositiva, entonces no se puede esperar que los predicadores que ahí se están formando privilegien este tipo de predicación. Una debilitada biblioteca personal de los pastores. Cuando hice el curso de homilética con el pastor Roster, recuerdo que una de las cosas que dijo es que debíamos deshacernos de los libros de bosquejos de sermones y los libros de ilustraciones de sermones. Él dijo, y lo uso como ilustración ahora intencionalmente, tiren sus libros a un lago y pongan un letrero ahí prohibido pescar, para que nadie se siente tentado a ir a rescatarlos. Pero sí debería haber una biblioteca rica en predicación reformada, predicación expositiva. Muchos pastores, por otro lado, están sobrecargados con actividades eclesiásticas. Si un pastor durante la semana, la mayor parte de su tiempo está en reuniones administrativas, visitas, temas, y no tiene tiempo de preparar el sermón, entonces es difícil que la iglesia pueda escuchar una predicación expositiva, una predicación bíblica con todo lo que eso conlleva. Otros líderes no tienen tiempo para concentrarse en la oración y en el estudio bíblico. Ya hemos hablado también de la importancia de la vida de santidad, de la vida de comunión del predicador con el autor de las Sagradas Escrituras. Esto es una tarea espiritual y nada como depender del propio autor de las Escrituras para poder hacer una predicación que sea fiel a lo que es el propósito original del texto y sus implicaciones para la vida presente. Otros factores son la falta de espiritualidad profunda en la vida de los pastores. Espiritualidad profunda. Oración, tiempo de oración, tiempo de lectura y meditación en la palabra del Señor. No meramente instrumental, no para preparar una clase o un estudio bíblico, sino que la lectura inspiracional de la Escritura hablando al corazón de sus pastores. En sexto lugar, la falsa dicotomía entre liturgia y predicación. Cuando
se entiende a la predicación como desconectada de la liturgia, como una parte más del culto. Entonces ahí hay un error grave. Em, el púlpito en muchas iglesias está perdiendo la centralidad. He escuchado quejas de algunos pastores, incluso en los que en sus iglesias, después de largo tiempo de adoración, largo tiempo de alabanza, de repetir una y otra vez las mismas canciones, hasta que el director de alabanza lo decide, entonces le hace una seña al pastor, un gesto así como su turno, pastor, ¿no? Cuando se pierde de vista que todo en el culto, desde la primera lectura bíblica hasta la oración, va preparando el corazón para la predicación. Y esa es la parte central, la parte cúlmine del culto. Si se pierde esa noción, entonces es un factor agravante también en la pérdida de el valor de la predicación expositiva. Una cosa gravísima es la posibilidad de que existan en el ministerio pastores no convertidos y no llamados. Pastores que son verdaderos mercenarios. Es decir, están ahí, se les paga un sueldo, pero no hay certeza ni siquiera que sean pastores convertidos. Y esto lo sabemos de forma fehaciente por aquellos que han apostatado de la fe. Algunos que fueron ministros del Evangelio y que hoy día están en el mundo y finalmente se sacaron la máscara y viven de una manera mundana. Y infelizmente, incluso en la iglesia presbiteriana hay casos como tales. Por lo tanto, eso significa que hubo pastores, en el momento que ellos ejercieron el ministerio, que ni siquiera eran convertidos. Y sin embargo estaban a cargo de una congregación, estaban predicando, estaban enseñando, estaban impartiendo los sacramentos y ni siquiera eran convertidos y mucho menos llamados al pastorado. Y el último es que el pueblo de Dios a veces carece de conocimiento, como dice Oseas 4:6. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, lo que implica entonces superficialidad e inconsistencia, que son las marcas de esta era posmoderna. Una iglesia que carece de conocimiento no va a ser una iglesia que exija una predicación bíblica. La puerta de entrada para muchas herejías perniciosas es el desconocimiento. Oyentes, miembros de iglesia que no podrían distinguir una predicación bíblica de una predicación experiencial o una predicación temática basada en la experiencia del predicador o incluso en herejías claramente enunciadas sin fundamento bíblico por causa de no tener conocimiento. Entonces, una iglesia que tiene una predicación bíblica es una iglesia que se transforma en una iglesia exigente y probablemente va a exigir de sus predicadores una predicación expositiva. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Primero, esperamos que después de oír esta clase, cada uno de nosotros prefiera una predicación expositiva a una predicación temática. El riesgo con la predicación temática ya lo vamos a mencionar cuando hablemos de los tipos de predicación en la próxima clase, pero uno de los riesgos de la predicación temática es que el, el predicador se pueda sentir tentado a apoyar sus propias ideas con textos sacados fuera de contexto. La predicación expositiva deja poco margen para aquello, sobre todo si ha habido una buena exégesis. En segundo lugar, escuchar predicadores y sermones bíblicos. Hoy hay muchos buenos predicadores que usted puede oír con la certeza de que va a oír una predicación expositiva. Ya mencioné al pastor Hernández Díaz López, el pastor Augusto Nicodemos, pastor Sugel Michelén, pastor Miguel Núñez, pastor Paul Washer, pastor Tim Keller, pastor John Piper y muchos otros. Sus sermones están ahí, están disponibles en internet y así también tenga cuidado con los pastores que escuchan, porque hay algunos que se escapan muy lejos de aquel estándar de predicación expositiva. Y también aprender a estudiar la Biblia por sí mismos. Una de las cosas que aprendí del pastor Ricardo Agreste, que es uno de los buenos expositores bíblicos también, es que él dice que al predicar y
establecer el desarrollo, la forma en que él trató con el texto para poder exponerla a la congregación, es una forma también de enseñar a la congregación a estudiar la Biblia por sí mismo. Por lo tanto, tome esa predicación como una clase práctica de interpretación y aplicación de la Escritura. Por lo tanto, acostúmbrese a tomar notas, estudie esos sermones y sobre todo lea intensamente la Biblia como los bereanos para confirmar que aquello que fue presentado es fiel a las sagradas Escrituras. Y que el Señor nos bendiga.